Hola, amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo los continúe bendiciendo. Shalom, el Señor siempre esté con ustedes. Saludamos especialmente a todos nuestros hermanos que nos ven a través de YouTube en nuestro programa Un Instante con Dios, con su siervo Hamilton Urrutia. Queremos saludar especialmente a todos nuestros hermanos de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad. Saludamos a nuestros pastores, Denis Gómez y Sara. Tenemos también el gusto de compartir en este set con nuestro amado pastor Jorge Quiñones. Queremos invitarlos, hermanos, que compartan esas enseñanzas, transmitan este mensaje, porque nosotros debemos ser multiplicadores de la palabra. No únicamente oidores, porque debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Estamos aquí una vez más, y como estábamos nosotros deseosos de continuar con esta serie, Los Profetas en los Tiempos de los Reyes, continuamos aquí en esta segunda serie de Los Profetas en los Tiempos de los Reyes, y vamos a hablar hoy del profeta Samuel. Queremos compartir este tiempo de la dirección de Dios, pero antes de entrar a la enseñanza de la palabra con mi amado pastor Jorge Quiñones, quiero que saludemos a la audiencia y que hagamos una oración especial, porque el Señor quiere bendecir a todo su pueblo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos buscar a Dios de manera temprana, porque Dios honra a los que le honran, y a Dios lo hallan los que temprano lo buscan. Entonces nosotros, a través de esta enseñanza, queremos enseñarles a ustedes, hermanos, que debemos buscar a Dios permanentemente en la oración, no dejar de orar, porque a veces las personas se confunden y creen que porque oraron el día domingo ya con eso tienen suficiente para el resto de la semana, y debemos buscar a Dios permanentemente, todos los días. Por eso el Padre nuestro que el Señor Jesucristo nos enseñó dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque todos los días para cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, vamos a leer las Escrituras, Señor, tu santa palabra, Señor, porque es palabra que tú has dado para que nosotros nos movamos a través de ella, Señor. Y vamos a tomar la porción del libro de Primera de Samuel. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Leemos Primera de Samuel desde el capítulo 1. Vamos a leer varios versículos y vamos a interactuar acerca de esta vida del profeta Samuel. ¿Cómo fue el llamado del profeta Samuel? Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorán, hijo de Eliud, hijo de Tohu, hijo de Sub Efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y todas sus hijas, a cada uno una parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y vamos al versículo 11 del capítulo 1 del libro de Primera de Samuel. Nos dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Amén, pastor. Amén. Vemos entonces en esta enseñanza, hermanos, que
se nos habla de un varón que pertenecía a esos varones de Israel, un hombre que tenía 2 mujeres. Y allí nos llama la atención de aquella mujer que no podía tener hijos, Ana. Y esa mujer estaba afligida, pastor. En ese momento, ella, delante de la presencia del Señor, ella le ora al Señor para que el Señor quite esa amargura de su corazón y se le conceda ese deseo que ella tenía de poder tener un hijo. Había un sacerdote llamado Elí que en ese momento, cuando lo observa, cree que ella está él, pero ella estaba en amargura de su alma, y por esa amargura se quebrantó delante del Señor, pidiendo al Señor de todo corazón que le pudiera conceder tener un hijo. Y allí el profeta, el sacerdote Elí le dice a aquella mujer que Dios te conceda la petición de tu corazón. Y allí en ese momento es donde, pasado un tiempo, ella, después de que se une a su esposo Elcana, se concibe aquel varón que conocemos con el nombre de Samuel. ¿Quién fue Samuel, pastor? Bueno, Dios bendiga, hermanos. Samuel, ¿verdad? Dice que Samuel, desde muy chico, pues su mamá, antes de él venir a esta tierra, ya su mamá pues se lo había dedicado a Dios. Ella le dice a Dios que si Dios le concediera un hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios. Y Dios le concede, ¿verdad?, la petición a esta mujer, ya que Dios pudo ver, ¿verdad?, cómo esta mujer era una mujer afligida, cómo ella, Penina, ¿verdad?, se burlaba, la irritaba, se burlaba de ella, por cuanto ella no había podido tener hijos, mas Penina sí tenía hijos. Y a través de esto, pues Penina, ¿verdad?, aprovechaba para la ocasión, ¿verdad?, para burlarse de ella, para afligirla, porque no podía tener hijos. Pero ella va a la presencia del Señor y le llora a Dios, derrama su corazón delante de Dios y le pide a Dios que le conceda tener un hijo. Y Dios, hermano, concede a Ana este hijo. Pero hay algo importante y grande aquí, es que Ana dijo que se lo iba a ofrecer a Dios. Aleluya. ¿Entiendes? Si Dios le concedía el hijo, ella estaba dispuesta, hermano, a cumplir con lo pactado con Dios, porque ella estaba haciendo un pacto delante de Dios, que si Dios le concedía el hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios. Y cuando Ana, ¿verdad?, sale en embarazo y pare, lo primero que ella hace, hermano, es ir y cumplir con el pacto, con la promesa que le hizo al Señor. Y me llama mucho esto, porque es que la palabra de Dios dice que cuando nosotros hagamos promesas, tenemos que cumplirlas. Hay gente que hace promesas, hay gente que le promete muchas cosas a Dios, y cuando Dios le da las cosas, hermano, entonces no cumplen. Y vemos lo contrario, vemos a una Ana que cuando Dios le concedió lo que ella le estaba pidiendo en su corazón, entonces ella va y le dedica ese niño a Dios. Amén, amén, pastor. Qué importante ver esta enseñanza. Y a través de la enseñanza del Antiguo Testamento vemos que se hacía un nazareo, era como un voto que se hacía, y Ana le habló cuando tenía amargura de su corazón al Señor, y ella cumplió con ese voto que le hizo al Señor de dedicarle su hijo en todo tiempo. Y lo único que hizo ella fue tener a su niño los primeros momentos, los primeros años, hasta que lo pudo destetar. Y después de que él desteta a su niño, va y lo presenta y le dice al sacerdote Elí, le dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío,
yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Mira lo importante, pastor. Amén. Sí, ¿verdad? Ella adora al Señor. Y lo tremendo aquí es que, hermanos, Samuel empieza a crecer en el templo, ¿verdad? Él empieza a crecer, empieza a tener conocimientos de las cosas de Dios. Pero para allá vamos, pastor. Un momento, porque esta enseñanza es profunda. Es profunda porque allí llama la atención también de que antes de Samuel, el que tenía comunión con el Señor, con Jehová, era el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finis. Pero comenzó a escasear la voz de Dios en aquellos tiempos por el pecado de los hijos de Elí, ¿cierto, pastor? Sí, pero estamos viendo de que en el pueblo, hermano, dice que Elí era el sacerdote, ¿verdad? Era el hombre, el encargado de ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo. Tenía un llamado, tenía una labor que Elí tenía que cumplir en Israel. Dice que Elí, como sacerdote, empezó a ver que sus hijos estaban cometiendo pecado, sus hijos no estaban caminando conforme a la ley, conforme a los mandamientos, conforme a los estatutos que Dios había establecido. Sus hijos violentaban la ley, pero Elí no los reprendía, Elí no los amonestaba, Elí dejaba que sus hijos hicieran lo que mejor les pareciera. Y él, como sacerdote, él estaba en la obligación de corregirlos, ¿verdad? Estaba en la obligación de amonestarlos, porque ellos administraban, hermano, en el templo. Pero Elí no les estorbaba, no les decía nada. Y Samuel dice que la palabra del Señor por aquel entonces estaba escaseada por causa del pecado que se estaba viviendo en Israel. Gloria a Dios. Y vemos que Samuel iba creciendo dentro del templo, ¿verdad? En gracia delante de Dios. Y llega el momento en el cual Dios, ¿entiendes?, habla a Samuel, pero Samuel no sabía todavía distinguir la voz de Dios. Y Dios, ¿verdad?, dice que Samuel corre donde Elí y le habla y le dice que él estaba durmiendo y que escuchó una voz. Y Elí, como conocía y tenía conocimiento cómo era que Dios hablaba, entonces Elí pudo entender, hermano, que Dios estaba llamando a Samuel. Y cuando Elí le da las instrucciones y le dice a Samuel lo que él tenía que hacer, porque Elí era un hombre de mucho conocimiento. Gloria a Dios. Y vemos que Dios llama a Samuel. Y cuando Dios llama a Samuel, entonces Elí, este hombre tenía conocimiento, pero el llamado era directamente de Samuel. Y como Samuel no tenía conocimiento acerca de la voz de Dios, entonces Elí le enseña y le dice lo que tenía que hacer. Y ahí vemos cómo Dios pues llama a Samuel. Después de ese llamado de Samuel como profeta, sabemos que él fue el juez del pueblo de Israel y se mantuvo recto en los caminos del Señor como juez delante del pueblo de Israel. Sí, porque Dios lo llama. Cuando Dios lo llama, como nos ha llamado a muchos de nosotros, ¿verdad? Nos llama al ministerio. Dios nos llama, número uno, para consagrarnos. Después, para consagrarnos, para obedecer
lo que Dios establece a través de su palabra, ¿verdad? Y Elí tenía una responsabilidad no con los hombres. Samuel tenía una responsabilidad con Dios. Como nosotros, hermanos, que hemos sido llamados delante de Dios, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad con el Señor de hacer correctamente como Dios lo establece a través de la palabra, ¿entiendes? A ser santos, ¿verdad? A practicar la justicia, a vivir una vida consagrada en Dios y para con Dios, a guardar, a ser modelos, ¿entiendes? Porque nosotros representamos a Cristo en esta tierra, ¿entiendes? Y la gente, hermano, nos está mirando y nos está viendo cómo nos estamos conduciendo, cómo nos estamos comportando. La Biblia dice que somos cartas leídas al mundo. Amén. Y como ministros del Señor tenemos que mantener un perfil, ¿verdad?, correcto delante de la presencia de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino de los hombres que nos escuchan, que nos ven y ven cómo nos estamos conduciendo y ven cómo nos estamos comportando. Esa misma función la estaba haciendo Samuel, ¿entiendes? Como hombre de Dios, como hombre que había sido llamado por Dios, Samuel tenía que conducirse, ¿verdad?, en integridad delante del Señor. Samuel se conduce de una manera íntegra delante del Señor. Pero después de mucho tiempo, cuando ya Samuel está viejo, que sus hijos, Joel y Abías, ellos no andan en los mismos caminos de su padre delante de la presencia de Jehová. Allí el pueblo de Israel comienza a aparecer, y por eso esta serie, los profetas en los tiempos de los reyes. Allí es donde el pueblo de Israel pide un rey, porque los hijos de Samuel no andaban correctamente delante de la presencia del Señor. Y cuando el pueblo le pide el rey, pastor, el capítulo 8, le pide el rey a Dios, nos dice en el versículo 7, le dice Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Por qué el pueblo decidió pedir un rey sabiendo que estaban bajo la dirección de Dios? Bueno, porque es que el problema era que Samuel, hermano, se estaba caminando en integridad. Samuel estaba caminando, se estaba conduciendo bien, estaba haciendo bien su trabajo, estaba cumpliendo bien con su llamado, con su ministerio, el cual Dios pues lo había llamado. Simplemente que los hijos, hermano, se hacen a un lado y empiezan pues a corromperse, ¿entiendes? Samuel no tenía la culpa, ¿entiendes?, de que sus hijos se habían corrompido. Y eso es lo que a veces pasa, hermano, cuando uno tiene un llamado, tiene un ministerio de parte de Dios. Uno ve que los hijos ya crecen, y cuando los hijos ya crecen, pues empiezan a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo diferente a lo que uno como ministro del Señor está ejerciendo. Pero eso no impide, hermano, no que porque los hijos de uno vayan a hacer el pecado, vayan a hacer lo malo, eso no impide para que yo me aparte de Dios, no. ¿Entiendes? Yo tengo que continuar haciendo mi trabajo, yo tengo que continuar haciendo mi labor, yo tengo que continuar siendo ejemplo para la sociedad, para la iglesia donde Dios me ha establecido como ministro y como sacerdote, ¿entiendes?, de su palabra. Lo que sucede, ¿entiendes?, es que los hijos hicieron lo malo, pero Samuel no. Samuel se mantuvo, ¿entiendes? Y el pueblo empezaron a mirar y a ver que las otras naciones, ellos elían rey porque simplemente vieron que las otras naciones tenían rey. Y como las otras naciones tenían rey, Israel era siendo guiada a través del profeta Samuel, a través del juez, pero era Dios a través de Samuel quien le daba las instrucciones para que Samuel se las transmitiera y se las diera al pueblo. Y ellos, hermanos, como vieron
que esos otros países, esos otros pueblos tenían rey, ellos pues también empezaron y querían tener un rey como tenían las otras naciones. Pero lo sorprendente es que cuando Samuel va donde Dios le habla y le dice a Samuel: Samuel, quédate tranquilo, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque yo reino a través de ti. Tú eres el instrumento que yo tengo en la tierra, ¿entiendes? Para que a través de ti tú reines sobre el pueblo. Por lo tanto, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Pero diles a ellos lo que les va a pasar, lo que les va a acontecer si ellos ponen un rey, ¿entiendes? Y Samuel va y le administra al pueblo lo que recibe de parte de Jehová. Pero con todo eso, hermano, la gente, hermano, no quisieron escuchar a Samuel y tomaron la decisión de pedir un rey. Allí es donde, por la dirección del Señor, aparece el llamado de Saúl. ¿Quién fue Saúl en el pueblo de Israel, pastor? Saúl fue un hombre, ¿verdad? Hijo de un hombre llamado Cis, ¿entiendes? Y un hombre de la tribu de Benjamín. Y era el hombre que sobrepasaba en estatura a todos los israelitas. Un hombre fuerte, un hombre valeroso, ¿entiendes? Y Dios, hermano, como ellos pidieron un rey, pues Dios le concedió a través de la tribu de Benjamín. Dios escogió a un hombre y miró que este hombre Saúl reunía, ¿verdad?, las condiciones, reunía el requisito de lo que ellos le estaban pidiendo. Y Dios pues escoge a Saúl como el primer rey sobre Israel. Gloria al Señor. Siendo Saúl el rey, que según la enseñanza de la palabra, Dios muda el corazón de Saúl para que sea el primer rey, y Dios comienza a caminar, a guiar a Saúl, a ayudarlo en las batallas. Era un hombre que era bendecido por el Señor, porque en todas las guerras que enfrentó a los enemigos que atacaban al pueblo de Israel, Dios estaba con él. Pero llega un momento que es álgido en la vida de Saúl, cuando comienza a desobedecer la voz de Dios. Por eso Dios se arrepiente de haber escogido a Saúl como rey sobre el pueblo de Israel. Y no dejó de estar Samuel como profeta dentro del pueblo de Israel, y era el que le hablaba de acuerdo a la voz que le dirigía el Señor a Samuel para que se la dijera a Saúl por la desobediencia que había tenido, ¿verdad, pastor? Sí, es que nosotros hay algo que es muy bueno de apreciar ahí. Cuando Dios pone a Saúl como rey, Samuel queda como profeta, ¿entiendes? Y Samuel queda como profeta. ¿Para qué queda como profeta? Porque Dios escuchaba, dice que a través del profeta Samuel, Dios seguía, ¿verdad?, administrándole al pueblo. Dios seguía hablándole al pueblo, y no solamente al pueblo, también le hablaba al rey. Amén. O sea, Samuel estaba ahí para amonestar al rey si el rey se desviaba, si el rey pecaba, si el rey iba a hacer lo malo. ¿Entiendes? Ahí estaba Samuel como profeta para reconvenirlo, para amonestarlo, para decirle: mira, rey, esto que estás haciendo está malo, ¿entiendes? Devuélvete de tu mal camino, devuélvete de tu mal proceder, así no le estás agradando a Dios. Para eso estaba Samuel, ¿entiendes? Y en este tiempo necesitamos tener profetas dentro de la iglesia, hombres consagrados y mujeres consagradas a Dios. Gloria a Jesús, ¿verdad? Para que nos puedan direccionar, porque la palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de profecía.
¿entiendes? Y es importante que hoy en día hayan profetas dentro de la iglesia, pero no como estos profetas de hoy en día, ¿entiendes? Necesitamos profetas que se consagren para Dios, profetas que den buen testimonio, hermano, ¿entiendes? Profetas, gloria al Señor, que estén conectados con Dios, que reciban palabras de parte de Dios, no como los profetas de hoy en día que estamos viendo un poco de profetas que vienen a profetizar acerca de bendición. Los profetas de Dios estaban, hermanos, para amonestar el pecado, estaban ahí para amonestar a las personas que estaban caminando torcidas, que estaban caminando, hermano, ajenas del propósito y de la voluntad de Dios. Yo creo en los profetas, pero creo en los profetas, hermanos, que vienen, ¿verdad?, para amonestar al pueblo. Pero hoy en día vemos profetas profetizando a la gente que anda caminando, que anda torcida, hombres que tienen 2 y 3 mujeres, mujeres que están en adulterio, mujeres que están en brujería, hermano, y profetizándoles acerca de bendición. No, la palabra del Señor es clara, ¿entiendes? No puede usted recibir bendición antes de usted ser amonestado. Dios no puede bendecir a una persona que ande pecando, que ande haciendo lo malo. Gloria al Señor. Primero Dios tiene que reconvenirla. Primero esa persona tiene que apartarse del pecado. Primero esa persona tiene que dejar de hacer lo malo. Primero tiene que consagrarse para Dios, ¿entiende? Y una vez después que se consagra, después que se aparta de pecar, después que se aparta de lo malo, entonces sí puede venir la bendición sobre la persona, ¿entiendes? Es la única manera, porque Dios tiene sus métodos para bendecirnos, hermano. Pero como una persona, hermano, puede decir que Dios le va a bendecir cuando está haciendo lo malo, cuando anda haciendo lo incorrecto, ¿entiendes? Entonces Saúl estaba para escuchar la voz del profeta, ¿entiendes? Porque cuando Saúl empieza a desobedecer, cuando Saúl empieza a hacer lo malo, el instrumento que Dios utiliza es a Samuel, para que Samuel venga donde Saúl y le haga ver lo que él estaba haciendo. Ahora, es importante lo que usted acaba de mencionar, pastor, y aquellos profetas de este tiempo que tratan de hablar, pero están imitando la verdadera profecía del Señor. Porque el profeta Samuel era un verdadero hombre de Dios y que estaba puesto, a pesar de que el pueblo de Israel tenía un rey, era el profeta Samuel el que hablaba con el Señor, y a través del profeta Samuel incluso hubo un momento en donde, según la enseñanza, el profeta Samuel era el encargado de hacer el holocausto. Y allí vemos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 13, en donde el rey Saúl iba a enfrentar a los filisteos. Y en ese momento dice en el versículo 7, dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Samuel salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Samuel respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Es algo que allí es curioso, porque según esta enseñanza, y por esa desobediencia de Saúl, que no era la persona quien debería hacer el holocausto, porque Saúl le importó más el no quedarse sin las personas que lo acompañaban, que estaban desertándose. Él prefirió quedarse con ellos que quedarse solo con Dios, porque seguro que si él se hubiera quedado solo con Dios, Dios, aún estando solo, le había dado el triunfo en aquella batalla. Pero por haber hecho lo contrario, haber ofrecido el holocausto en desobediencia, no teniendo él esa dirección para hacer el holocausto, sino que era el profeta Samuel, por eso el Señor se disgustó con él en ese momento. Sí, porque es que Saúl tenía una función
Saúl era el sacerdote. El sacerdote es el encargado de ofrecer el sacrificio por el pueblo. Eso no le convenía a Saúl, eso le convenía a Samuel. Samuel era el que había sido puesto por Dios para ofrecer sacrificio. ¿Entiendes? No era, él era el rey. Él simplemente iba a salir, porque ahí está, hermano, cuando Dios le habla, ¿verdad? Y le dice cuál era la función del rey. La función del rey era salir a las batallas. La función del rey era regir, ¿verdad?, sobre el pueblo. Pero él no podía pasar por encima de las atribuciones que le correspondían a Samuel. ¿Entiendes? Dios, hermano, establece a cada quien, lo establece en su posición. Hay gente que salta la talanquera. Hay gente, hermano, que andan haciendo, en este tiempo andan haciendo cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Hay evangelistas, ¿me entiendes?, hoy en día pastoreando, y Dios no los ha llamado a pastorear. Están haciendo funciones que no les han sido relegadas a ellos. A cada quien Dios lo pone en su sitio. A cada Dios lo pone en su posición, hermano. ¿Entiendes? Entonces la palabra del Señor nos enseña algo poderoso aquí. Era que Samuel, ¿entiendes? Samuel como juez y como sacerdote cumplía su función. ¿Entiendes? No era que porque Dios había puesto a Saúl como rey, ¿entiendes?, no todo lo tenía que hacer el rey, no, sino que cada quien tenía que hacer su función. Y vemos, hermano, que cuando Dios le da una orden a Saúl para que vaya a Amalek y extermine todo lo que tenía que exterminar, ¿entiendes?, dice que Saúl comete un error. ¿Cuál fue el error? Desobedece, hermano. Hace lo contrario. ¿Entiendes? Va y presenta sacrificio que a él no les correspondía. Y no solamente eso, sino que no cumple con el mandato, no cumple con lo que Dios le había establecido para que él hiciera. Y cae en desobediencia, y cae en transgresión. ¿Entiendes? Igualmente sucede, hermano, ¿entiendes?, en este tiempo. Vemos muchas personas que caen en desobediencia delante de Dios porque no hacen lo que Dios les dice, no hacen lo que Dios les manda. La palabra del Señor dice que Dios no se agrada de multitudes de sacrificios, sino que se le obedezca. Y vemos gente ayunando y vemos gente orando, pero el problema es que no quieren obedecer. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué te vale que tú te pongas a orar, te pongas a ayunar, cuando no obedeces la palabra del Señor? ¿Entiendes? Entonces, aquí lo importante, lo que Dios le agrada y quiere de usted y de mí, ¿verdad?, es que nosotros obedezcamos a su palabra, obedezcamos lo que está ahí escrito a través de la Escritura, a través de la palabra. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser salvo, usted quiere que sus hijos vengan al camino del Señor, usted quiere tener un hogar feliz, usted quiere tener un matrimonio feliz, pero usted no obedece con lo que está establecido a través de la palabra, lo que está siendo establecido a través de la Escritura. Usted tal vez dirá, no, pero eso es muy duro, no, Dios mío, tener que pagar un precio, no, tener que orar, tener que clamar, tener que ayunar. ¿Entiendes? Porque hoy en día queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Hoy en día queremos que Dios nos dé las bendiciones, pero no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos buscar el rostro del Señor. Entonces le pregunto yo a usted, ¿cómo entonces queremos las bendiciones? Cuando no queremos obedecer lo que está establecido a través de la Escritura y a través de la palabra del Señor. Para eso Dios dejó la Escritura, para eso Dios dejó la palabra, para que usted y yo nos rigiéramos por lo que está ahí escrito. ¿Entiende? Si usted no se rige por lo que está ahí en la Escritura y en la palabra, entonces no puede esperar bendición. Si usted no acepta a Jesús como el Salvador de su vida y de su alma, usted no puede ser salvo. Si usted quiere tener un matrimonio, ¿verdad?, fructífero, entonces usted tiene que hacer lo que dice ahí la Escritura.
Usted como creyente tiene que modelarle a su esposo inconverso, modélele que Cristo está en usted, para que él pueda para que a través de usted él pueda decir, wow, Dios mío, mi esposa antes era esto, pero ahora es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya ella tiene a Jesucristo. Y a través de eso, ¿entiende? Ese hombre va a buscar a Dios, se va a enamorar de Dios, porque está mirando en usted que Él cambia. Está mirando a Cristo, ¿entiende? A través de usted. Porque, como dije al comienzo, nosotros modelamos a Cristo, ¿verdad? En este tiempo Cristo necesita que un vaso para Él, para Él poderlo llenar, para Él poderlo usar, para Él poderse glorificar a través de ese vaso. Nosotros fuimos llamados a mostrar la belleza, a mostrar, ¿entiende?, la gloria de Dios, pero es a través de nosotros. La gente va a ver a Cristo, pero es a través de nosotros, a través de cómo nos estamos conduciendo y cómo nos estamos comportando. Amén, gloria a Dios por esta enseñanza, los profetas en los tiempos de los reyes. Y es importante precisar sobre esta enseñanza que hemos recibido de parte de Dios el día de hoy. Aquel rey Saúl que fue puesto cuando desecharon a Dios, que era el que reinaba sobre el pueblo, y decidió el pueblo tener un rey, pero ese rey comenzó a desobedecer a Dios, primero haciendo una ofrenda imitando una dirección que le correspondía únicamente al profeta Samuel. Y la segunda oportunidad, cuando aquel rey, dándole el Señor una orden para exterminar a el pueblo de Amalek, él no hace lo que Dios le había dicho. Y por eso dice el Señor en la palabra, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y ahora vemos otra cosa importante, y si me llama la atención, y vengo a recordar lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 6, en donde el Señor le dice a Noé que el hombre que había creado sobre la faz de la tierra se había corrompido, y dijo el Señor: me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Mire lo importante cuando el hombre desobedece la voz de Dios, cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, como decía usted, pastor, aquellos que comienzan a hacer lo que no les corresponde, aquellos que se ponen sin que Dios los ponga, comienzan a desobedecer la palabra del Señor, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pero aquí, terminando esta enseñanza de los profetas en los tiempos de los reyes, vemos algo importante, pastor, y yo quiero que llevemos al pueblo que nos ve a través de YouTube, y a los hermanos que a través de Facebook también ven estas transmisiones. Miremos las cosas que pueden significar algo para que nosotros reflexionemos. Vemos hombres poderosamente usados por el Señor. Uno de ellos, Moisés, que había sido usado para libertar a su pueblo, termina desobedeciendo al Señor cuando el Señor le dice que le hable a la peña, y en vez de hablarle golpea a la peña. Vemos hombres como Sansón, que Dios había dado palabras, y era el Espíritu Santo que tomaba a Sansón y le daba fuerzas, y Sansón puso su mirada en las mujeres que no eran de su región, y creyó que la fuerza estaba en su cabello, y no era el Espíritu Santo que a través de él le permitía tener la fuerza. Así también Saúl, que fue desechado porque desobedeció al Señor. ¿Por qué esos hombres terminan desagradando al Señor? ¿Qué podemos nosotros hacer para mantenernos fiel en la palabra del Señor, pastor? Pues simplemente, ¿para qué Dios nos da? ¿Para qué Dios pone estos hombres como ejemplo? Para que no hagamos como ellos hicieron, ¿verdad? Oración. Ellos lo hicieron correctamente. La palabra del Señor está ahí, hermano, para que nosotros miremos. Wow, mira lo que le sucedieron a estos hombres por cuanto no obedecieron. Si nosotros no obedecemos, ¿qué nos puede entonces venir? ¿Entienden? Lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios deja la palabra
para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. La palabra Dios la pone para que nosotros obedezcamos. La Biblia dice que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. ¿Entiendes? Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y Él mora dentro de nosotros, entonces tenemos que hacer lo que Él nos diga. Porque la Biblia dice que ya no somos nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Ya no hacemos lo que nosotros queramos. Ahora tenemos que hacer lo que dice el Señor a través de su palabra. Eso lo dijo Pablo, ¿entiendes? Pablo fue el hombre a quien Dios llamó para llevar el evangelio a nosotros los gentiles. Gloria al Señor. Y si realmente, hermano, ya no vivimos nosotros, porque es que nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos, para hacer lo que nosotros mejor nos convenga. No. Nosotros estamos aquí para obedecer un mandato. Estamos aquí para obedecer la palabra de Dios, porque para eso Dios la dejó, para que usted y yo, hermano, la cumplamos, para que usted y yo, ¿verdad?, la vivamos. Porque el problema es que mucha gente, esto no se trata de predicarlo, esto se trata de vivirlo, de vivir y de caminar, hermano, en santidad y de caminar en obediencia delante de Dios. De eso se trata en esta palabra, porque para eso Dios, hermano, nos dejó el ejemplo. ¿Entiendes? Cuando Cristo estaba en esta tierra, nos enseñó y nos dio un ejemplo de vida. Y dijo que así, gloria al Señor, si Él fue el ejemplo, nosotros pues tenemos que continuar con ese ejemplo. ¿Entiendes? Nunca yo he leído en la Escritura que Cristo, ¿entiendes?, empezó a señalar, que Cristo, hermano, juzgaba a la gente, que Cristo condenaba a la gente. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Entiendes? Que usted se tiene que parar, hermano, a señalar, a juzgar, a condenar a las personas. Si eso no lo dice la Biblia. Cristo nunca lo hizo. Y si Cristo nunca lo hizo, ¿por qué nosotros entonces a veces nos convertimos en jueces? A veces nos ponemos a juzgar, a veces nos ponemos a condenar. ¿Entiendes? Y no es lo que no es, hermano, lo que nos está indicando la Escritura y la palabra. Aquí estamos simplemente para que usted y yo obedezcamos. ¿Entiendes? Acuérdese que la salvación es individual. ¿Entiendes? Y que cada quien, hermano, está luchando por ser salvo. Cada quien todos los días tenemos que levantarnos, hermano, con el objetivo de agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el objetivo, porque las personas nos están viendo, las personas nos están mirando cómo nos estamos conduciendo, cómo nos estamos comportando. ¿Entiendes? Y si estamos predicando este evangelio, si estamos predicando una palabra, pues estamos llamados, ¿verdad?, a vivir esto que estamos hablando, esto que estamos predicando, para ser ejemplo. ¿Entiendes? A una sociedad que está allá afuera, que se está perdiendo, a una sociedad que necesita a Jesucristo, pero que necesita ver a Cristo a través de nosotros, a través de cómo usted y yo nos estamos comportando en el camino del Señor. Amén, amén, hermanos. Hemos terminado, vamos a cerrar con la oración de fe esta serie, y quiero invitarlos que para el próximo sábado vamos a tener un tema con el pastor, el profeta Isaías, poderosamente también usado por el Señor. Pero la gloria y la honra sea para Dios. Los invito, hermanos, allí, que ustedes queden conectados con nosotros y hagan esta oración de fe en el nombre de Jesús. Digámosle al Señor que creemos en Él, que le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amado Jesús, entra en nuestra vida, Señor. Obra tú, Señor. Te pedimos perdón por todos los tiempos en que hemos vivido en desobediencia. No queremos caminar, Señor, en desobediencia, y que a ti, Señor, no queremos contristar tu Espíritu Santo. Padre amado, guíanos tú, Señor, a toda verdad. Quita, Señor, de nosotros el velo que ha sido puesto por el enemigo, Señor. Permítenos, Señor, ser limpios por tu poderosa sangre. Te pedimos perdón por todos los pecados cometidos.
por los pecados cometidos contra nuestros prójimos, por los pecados cometidos contra nosotros mismos. Aceptamos, Jesús, el perdón que tú nos diste en la cruz. Amado Jesús, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y te pedimos, Señor, que de allí no se borre jamás. Te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Bautízanos, Cristo, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, obra en nosotros. Localízanos, Jesús, en tu misericordia. Cambia nuestro corazón. Pon en nosotros un corazón en el que tú puedas habitar, Jesús, para la gloria y honra de nuestro Padre eterno. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad, aquí en esta serie, Los Profetas en los Tiempos de los Reyes. Dios los bendiga.